Bien, buenos días. Vamos a continuar con los modelos que tienen que ver con las expectativas racionales, introducir la idea que ya yo explicaba a partir de la crítica de Lucas en una clase previa. Ahora vamos a formalmente introducir el modelo, pero brevemente quiero hacer un repaso o una recapitulación de lo que hemos estado haciendo hasta ahora en el curso. El curso tiene dos partes. Una primera parte que se enfoca en los modelos tradicionales de la ISLM y, como les venía diciendo, de los modelos keynesianos. Por otra parte, revisamos los modelos clásicos que tienen que ver con la teoría cuantitativa y lo pusimos luego al servicio del análisis internacional en la última clase. De allí nosotros derivamos dos reglas de política monetaria. Ustedes deben tenerlas en cuenta porque ya las hemos visto. La primera regla de política monetaria, reglas de política monetaria. Es decir, todo lo que hemos estado haciendo tiene un sentido. Lo que yo he estado haciendo durante este curso tiene un sentido. El sentido es explicar el porqué de las reglas de política monetaria. Que yo luego en una próxima clase voy a explicar cada una, pero ya ustedes van a entender los modelos que están detrás de cada una de esas reglas. La primera tiene que ver con reglas de agregados. Reglas de agregados monetarios. Esto ya nosotros lo vimos. Es decir, esto es básicamente el modelo de Friedman. ¿Ok? Digamos 1968. Donde nosotros identificábamos la K de Friedman. ¿Sí? Es decir, una K que determina el crecimiento monetario. Esto ya nosotros lo vimos. Hay otra regla que tiene que ver con las reglas cambiarias. Reglas cambiarias. Donde podemos decir que aproximadamente esto se debe a Mundell. Tú subordinas la política monetaria a la política cambiaria. O sea, tipo de cambio. Se convierte en una regla, de nuevo, de crecimiento monetario. Es decir, las variables de crecimiento ya no van en función del crecimiento de la actividad económica, sino de fijar un tipo de cambio. ¿Ok? De todas maneras no se preocupen mucho por esto porque yo lo voy a explicar con detenimiento en otra clase, pero es para hacer una recapitulación. Ahora, hay una tercera, la voy a adelantar, pero voy a explicar los modelos que están detrás para luego seguir ustedes, que son las reglas o expectativas de inflación. Reglas por expectativas de inflación. Donde esas reglas por expectativas de inflación lo que llevan en cuenta es fijar una meta de inflación, pero eso que forma parte de la nueva macroeconomía, que se da justamente a partir de los 70, tiene unos modelos detrás previos que hay que entender para luego ver propiamente cómo funciona la política.
que es lo que se llama o se da a llamar nuevo consenso macroeconómico. Esas reglas por las expectativas de inflación es el nuevo máximo consenso. Correcto. Entonces, ¿por qué se hace necesario esta nueva teorización o estos nuevos modelos macroeconómicos? Básicamente porque los modelos ISLM, que ya yo dije anteriormente en la clase del martes, que tiene, o era la última clase que nosotros íbamos a ver sobre el modelo ISLM, porque el modelo ISLM es un contexto de rigidez de precios. Cuando la inflación comienza a convertirse en un problema, estos modelos ya pierden eficacia. Tú tienes que ponerlo entonces en otros términos modélicos, tienes que dinamizar el modelo, y algo importante que es llevar en cuenta la crítica que hace Lucas. La crítica de Lucas, yo lo adelanté, tiene como argumento el hecho de que empresarios, comerciantes, la parte de la oferta de la economía, confunde o puede confundir, que no es otra cosa que no darse cuenta exactamente cuando están subiendo los precios de sus productos, si se debe a un aumento estricto en la demanda sectorial del producto que vende, o si esto es generado por un aumento general de los precios, donde su precio forma parte de ese promedio. ¿Ok? Es decir, si en principio un empresario ve que el precio de su producto está aumentando, esto le lleva al hecho de que tiene que aumentar producción, porque en la medida que aumente producción tiene espacio de mayores ingresos. Es el comportamiento racional del productor. ¿Ok? Por otro lado, de estos ingresos depende el consumo, vía excedente de explotación para el empresario, para el capitalista, y vía sueldo y salario para el trabajador, o una combinación de ambos para aquellas personas que trabajan y a su vez son dueños de capital. ¿Ok? Ahora, entendiendo esta posición, cabe la posibilidad de que pase la curva de Phillips de tener pendiente negativa a tener pendiente totalmente vertical, que era lo que yo le explicaba en otra clase. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque en principio la relación entre variables nominales y variables reales se da a corto plazo. Es decir, a mayor inflación disminuye el desempleo y aumenta la actividad económica, porque se está dando ese proceso en el que aumentan los precios y aumenta el stock de inventario, y para poder las empresas aumentar el stock de inventario tienen que contratar más recursos productivos. Una vez que esto se agota, por así decirlo, los empresarios descubren que la caída de los salarios reales no logra componer la ecuación en términos de que sus nuevos inventarios no tienen demanda efectiva, porque en el proceso ha habido una caída de los salarios reales, es decir, hay una caída en los ingresos medios del consumo, con lo cual cae o tiende al consumo, al menos, si no cae, al menos se mantiene constante, porque al final imperaría la hipótesis de la renta permanente de Friedman. Es decir, la nueva producción se queda fría, para entendernos. Cuando esto sucede, los empresarios vuelven a descontratar la mano de obra que fue contratada en el pasado, vuelven a descontratar servicios y proveedores que fueron contratados en el pasado, con lo cual la economía retorna a una tasa natural de desempleo, pero queda la cuestión de que los precios sí no bajan, los precios se quedan arriba, porque en el medio de la situación ha habido una expansión de dinero, y esa expansión de dinero causa el exceso de oferta de dinero.
Cuando esto es aprendido por los agentes económicos, el gobierno pierde la capacidad de tener efectividad de su política monetaria, también la fiscal, pero en estricto la política monetaria pierde efectividad, porque no vale aquello de estar haciendo abuso de la curva de Phillips. Es decir, tú puedes en un momento dado hacer uso de la curva de Phillips. Me explico. Si tú identificas que hay una relación promedio entre aumento inflacionario y caída del desempleo, que es aumento de la actividad económica, un gobierno puede en un momento puntual hacer uso de eso. Pero si la gente aprende que sistemáticamente el gobierno hace uso de eso, el comportamiento racional, la expectativa racional, te lleva a decir, no, el gobierno lo que está haciendo es una expansión monetaria. Esa expansión monetaria va a repercutir en un aumento de la inflación, que no es otra cosa que un impuesto. Si se entiende y la gente lo comprende, entonces la gente dice, no, yo no debo contratar más, porque lo que debo es hacerme fuerte en mis ahorros para yo poder pagar el costo de la inflación. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Que la política monetaria tradicional, que yo les mostré en la clase que vimos sobre el modelo política monetaria, en el modelo keynesiano, pierde efectos. Ya no se consigue alcanzar el objetivo. ¿Okay? O sea, es como que si el gobierno permanentemente está haciendo uso cada vez que ve que la economía se está quedando lenta, cada vez que la economía entra en un bache, empieza a hacer uso de esto. O incluso sin siquiera que la economía esté pasando por un bache, simple y llanamente porque quiere sobreexpandir el ciclo. Entonces el gobierno empieza a estimular vía monetaria, y lo que te deriva es que la producción se hace insensible a estos cambios, la actividad económica se hace insensible a estos cambios, y por el contrario los precios que se asumían antes rígidos, con lo cual insensibles a los cambios monetarios, en realidad los precios se hacen muy sensibles, de tal suerte que lo que consigue es un aumento de precios. Esto tiene una repercusión, una crítica sobre la econometría. ¿Por qué sobre la econometría? Porque los modelos ISLM son modelos econométricos, de series de tiempo o de series temporales, en datos de corte temporal. Cuando tú tienes que, calculando los parámetros del modelo, tú puedes establecer una política en función del cálculo de los parámetros, de esos parámetros que nosotros veíamos sobre los que se debatían keynesianos y monetaristas. El problema es que esos parámetros dependen a su vez de otras variables que no son contempladas por el modelo ISLM. Que simplemente tú lo que estás haciendo es considerar los datos en un momento en el tiempo, pero desconsideras su evolución en el tiempo. Es en este punto que la macroeconomía retorna a la microeconomía, y entonces ocurre en parte de lo que es el nuevo consenso. Es algo que se dio a conocer como una revolución en la macroeconomía. ¿Por qué la revolución en la macro? Adelante. Porque la revolución en la macroeconomía precisamente se da por el hecho de volver al microfundamento. O sea, volver al microfundamento es volver al comportamiento promedio de cada agente, de cada individuo, de cada persona, en lugar de tomar por ciertos los promedios globales del colectivo y en función de los promedios colectivos hacer la política económica. Ese es el cambio que se da en la macro. Esto era un ejemplo que yo les ponía, creo que en una clase de internacional, pero lo voy a volver a repetir porque creo que el ejemplo es la manera más pragmática como yo puedo encontrar explicar esta situación. Yo les decía a ustedes, y justamente creo que el ejemplo ahorita es más propicio porque estamos en Eurocopa y Copa América, y ustedes les explicaba, vamos a suponer que yo quiero encontrar un modelo ganador en el fútbol. Vámonos a ese ámbito. Pero, ¿qué es lo que te puede decir un econometrista?
hago una advertencia previa. La crítica no es un ataque a la econometría como instrumento. Es un ataque o una reflexión, mejor dicho, sobre tener cierto cuidado de siempre querer aplicar un promedio general a lo particular. ¿Ok? Que era lo que hacía la macro tradicional. Entonces, si yo les pregunto, o alguien hace la pregunta, bueno, quiero encontrar un modelo ganador para que me dé un saldo de más partidos ganados que perdidos. Y si yo cojo un modelo de datos, yo voy a encontrar que en promedio los equipos que más tienen posesión del balón tienen un mayor número de veces partidos ganados. Con lo cual yo puedo encontrar una correlación. La correlación es mayor posesión del balón, mayor número de partidos ganados. Aquí viene inmediatamente una política. Es directa que te sale la política. Bueno, yo tengo que entonces buscar tener el valor. Quiero que ustedes vayan viendo esto en términos de la economía, ¿no? Es decir, si tú haces una correlación entre desempleo e inflación y ves que la inflación te disminuye el desempleo, entonces sistemáticamente, ¿cuál es la política? Aumentemos monetarios, whatever monetarios, y reducimos desempleo. Ok, ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿eso es un promedio de muchos partidos en el tiempo? Pero cada partido que se juega es un partido nuevo. Y la pregunta viene del hecho de decir, oye, ¿será que el modelo me funciona mejor teniendo un jugador goleador que no teniendo? Evidentemente la respuesta es que sí. Evidentemente la respuesta es que sí. Es decir, yo puedo tener un equipo que monopoliza el balón, tiene mucho tiempo la pelota. Pero si yo tengo un Messi, eso me va a dar un diferencial. Si yo tengo un Haaland, era el caso que yo ponía, ¿no? Manchester City, durante años el Manchester City jugó teniendo la pelota, pero hasta que no contrató un Haaland que le hacía 30 goles por temporada, no fue que ganó la Champions. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, en realidad hay cuestiones particulares, individuales del sistema que van más allá de los promedios generales. Y eso es lo que se estudió. Estos economistas de la década de los 70, finales de los 60, retornaron al microfundamento. Es decir, a analizar a cada gente en su individualidad, en lugar de asumir los promedios generales como ciertos para cada individuo que conforma el sistema. Hago esta introducción porque es un tránsito de la macroeconomía tradicional keynesiana a la macroeconomía neoclásica microfundamentada, donde vamos a recuperar conceptos como utilidad marginal, algo que ya vimos comenzando el curso, pero ahora lo vamos a retomar con más fuerza. Utilidad marginal, vamos a retomar conceptos como precios relativos, vamos a retomar conceptos como ganancias, ¿okay? O sea, conceptos micro. ¿Okay? Ahora, en función de esto, voy a plantear el modelo, probablemente esto me lleve a esta clase del siguiente. Y por favor, cuando sean las 10, o mejor dicho, las 10 y media, cuando sean las 10 y media me avisan para no extenderlo. El modelo está dividido en dos partes. Modelo de información imperfecta. De Lucas. Ya ustedes entenderán por qué el modelo se llama información imperfecta. Hay el hecho de que la información imperfecta es por el hecho de que la gente, el empresario, no sabe exactamente si el aumento de precios se da por un aumento del nivel general de los precios o porque está aumentando su demanda estrictamente sectorial. Entonces, como hay porque claro, tú sabes la inflación del mes pasado, pero tú no tienes conocimiento real exacto de la inflación hoy, en la economía a esta hora. ¿Me explico? La inflación es un dato ex post, es decir, se ve después que pasa. Durante está sucediendo, tú no sabes realmente.
Pero si tú traes una historia, entonces eso te forma una expectativa. Como les decía, el modelo tiene dos partes, que la primera parte es con la información perfecta. ¿Qué quiere decir información perfecta? Que pleno conocimiento de la economía. Ustedes se van a dar cuenta que hay un modelo clásico. Entonces, empecemos con el comportamiento de las empresas. Que de ahí justamente qué parte la argumento. Comportamiento de las empresas. Función de producción. Es decir, retomamos el concepto micro. Vamos a una función de producción, ya no damos la producción como algo dado, sino que vamos a ver cómo se produce. ¿Okay? ¿De qué variables depende la producción? Entonces, parte de que la producción de cierto bien es igual a la cantidad de recursos laboral que contrata. Entonces, nosotros vamos a tener que la actividad económica producción es una función proporcional directamente de la cantidad de recursos empleados. Es un supuesto para simplificar una cosa. ¿De dónde? El ingreso es igual al precio al que se vende este producto por la cantidad producida entre el nivel de precio. Donde dibujamos PSI es el precio del producto de aquella empresa SUI, de la iésima empresa. Y P sola es el nivel general de los precios, o sea, el IPC. ¿Y la E es la producción el ingreso. De toda la economía o de No, el ingreso. Pero Es el ingreso de la empresa. El ingreso de la empresa. Es el ingreso de la empresa, o sea, el ingreso real. Porque cada precio de la empresa, por ejemplo, Produce tanta cantidad, la vende a un precio dado, entre el nivel de precio te da el ingreso real de esa empresa. Vamos a decir su I, para que se entienda. De ese ingreso. Donde, a su vez, de ese ingreso SUI se da el consumo. ¿Okay? Con lo cual, el consumo es función sustituyente ¿okay? Es decir, visto desde otro punto de vista, el consumo deja de ser una variable agregada, es un consumo microfundamentado, donde hay que producir y hay que vender para consumir. ¿Okay? Si no produce y no vende, no consume. pero ese consumo es El consumo de esa unidad, de esa empresa, de esa persona, digámoslo así. Por otra parte, tenemos la función de utilidad. Función de utilidad. Donde la función de utilidad viene dada por
Es decir, esto es un modelo de equilibrio general. ¿Cómo funciona la función de utilidad? Bueno, consumir, evidentemente, te reporta una utilidad positiva, proporcional, donde la utilidad marginal del consumo es igual a 1. ¿Okay? Mientras que el trabajo que requieres emplear para poder consumir te genera una desutilidad marginal. Es decir, la desutilidad marginal del trabajo. ¿Por qué? Porque asume la racionalidad. Recordad siempre que esto está planteado en términos. ¿Okay? La crítica de Lucas es modelo de expectativa racional. Modelo de expectativa racional. ¿Qué implica la racionalidad? Que a mayor demanda, contrato más recursos. A mayor producción, contrato más recursos. Desde el punto de vista del empresario. Y donde ese ingreso depende de la cantidad vendida. ¿Okay? Por otro lado, claro, este ingreso neto, o sea, bruto, ingreso bruto. Por otro lado, la función de utilidad lleva en cuenta el hecho de que consumir te genera satisfacción, pero trabajar no te genera satisfacción, pero es necesario hacerlo para poder consumir. Visto desde otro punto de vista, es la cantidad de ocio a la que tienes que renunciar, horas ocio para usar horas de trabajo, donde esas horas de trabajo, digámoslo así, te reportan una desutilidad a partir de o dado o descontado por un parámetro gamma. ¿Okay? Donde digamos más o menos ese parámetro gamma nosotros podemos ver como el hecho de qué tan infeliz te hace trabajar. Hay personas que las hacen un poco más infelices y hay personas que, pues, no tanto. Pero aún así, si pudiesen ganar dinero sin trabajar, lo harían. Parte de este supuesto, o sea, es la racionalidad del consumidor. ¿Ok? Ahora bien, reemplazando en la ecuación 3 queda que la utilidad del individuo I es igual a lo que vende en términos reales menos la disponibilidad marginal del trabajo. Aplicamos la definición de primer orden para encontrar el óptimo de ese problema. Y nos queda que la utilidad marginal del trabajo la igualamos a 0. De aquí nosotros vamos a igualar esto. Y nos queda aquí la cantidad ofrecida de trabajo en la economía es
es igual a la razón de precios relativos entre el precio y el nivel de precio descontado por el parámetro. Linealizando la función, queda logaritmo neperiano de la cantidad ofrecida de trabajo es igual a la diferencia de los precios. Sustituyendo, llamando, haciendo uso del hecho de que la derivada en función del tiempo de cada una de estas variables podemos sustituir cada una de estas por su mínimo, o sea, la variación directamente. Ojo, la variación, no la tasa de crecimiento.